El Ayuntamiento de Río Gordo patrocina este programa. Decía yo, cuidado que entramos, porque evidentemente nos ubicamos en otro lugar y claro, también toda la transformación que lleva el plató la realizamos precisamente en este lugar con mucha historia, por cierto, un lugar con mucha historia como es el Montana y ese restaurante Montana que se ubica en el Compás de la Victoria, en el barrio victoriano, frente al santuario de la Victoria, de la que tantas veces hemos hablado, de la patrona y del propio santuario, y de este barrio tan fantástico y maravilloso que acoge precisamente esta casa, este inmueble y este patio interior donde se ubica el restaurante Montana. Y decía, cuidado con no asistir a todo y cada uno de los programas que esta casa va a llevar a cabo durante esta programación de verano, y cuidado también con no asistir a exposiciones, eventos, actividades, conferencias y ciclos de los que nosotros les vamos anunciando anualmente en nuestro programa. Vamos a hacer una redistribución de la programación y nuestro objetivo será Málaga también desde un punto de vista patrimonial, pero hoy todavía nuestro patrimonio y nuestra tradición es estar en estos lunes de 7:30 a 8:30 con todas aquellas personas que nos siguen y siguen todo lo que les decimos a través de la cultura y todo lo que se compone en Málaga. Y si se acuerdan, les dijimos y les convocamos a un nuevo encuentro precisamente con las direcciones, tanto en un lugar del MUPAN como en otro lugar la presidencia de la Academia, porque hablábamos de una exposición que iba a tener lugar cercana en la programación, que no era otra que la de Daniel Quintero, que es la exposición eventual que tiene lugar ahora en el MUPAN, en ese Museo del Patrimonio Municipal. Y sobre esa exposición, pero también sobre ese anuario que la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga edita, les vamos a hablar en el día de hoy. Y para ello, qué mejor que contar con la presencia, en primer lugar, de don Elías de Mateo, buen amigo y contertulio ya de estos programas, director del MUPAN, y que hoy viene tanto como director del Rebello de Toro y como académico de número que lo es. Bueno, Paco, pues buenas tardes. Yo creo que estamos en un sitio fantástico, muy agradable, y bueno, y vamos a hablar pues de cultura, de exposiciones presentes y también futuras, porque siempre solemos adelantar lo que vamos a hacer, en este caso después de la de Daniel Quintero. Y don José Manuel Cabra de Luna, también buen amigo de esta casa, de estas tertulias, de este programa, y además de comisariado junto con Elías de la exposición de Daniel Quintero, presidente de la Real Academia y también miembro numerario de la misma. Muy buenas tardes, don José Manuel. Muy buena, Paco. Decíamos que el lugar con historia. Maravillosa, aparte de que es bello en sí mismo, con historia, bueno, porque esto fue anteriormente no sé, pero consulado alemán durante mucho tiempo, tanto que en tiempos de la guerra le llamaban la guerra europea, ¿no? Popularmente la casa de los espías, porque este jardín en el que nos encontramos, este maravilloso jardín, en lugar de tener palmeras, lo que tenían era muchísimas antenas para conectarse. Entonces no había los edificios tan altos que le rodeaban, y para conectarse normalmente con los que estaban en Gibraltar, que era el otro punto de espionaje importantísimo. Así que esta casa tiene mucha historia que contar y, en fin, yo no sé la verdad si se habrá contado, si no, merece la pena el estudio. Además, hablando con historiadores, pintores, abogados y todo, además hoy estaba leyendo yo que incluso las palmeras que se ubican en el Museo de Málaga ahora, sí, antigua aduana, sí, también fueron motivo de queja por parte
del gobernador para quitarlas en su momento porque impedían la visión de todas las manifestaciones que llegaban al entorno de la misma. No sé si se llegó a realizar o la orden se llegó a hacer, pero... No, evidentemente las palmeras, que son palmeras americanas, de una palmera totalmente distinta a la tradicional africana y europea, que es la que habitualmente tenemos en Málaga. Esa palmera no se llegaron a quitar, pero también es cierto que esa fachada noble y principal de lo que era la antigua aduana de Málaga, luego gobierno civil, hoy en día Museo de Málaga, hombre, pues no le da un toque colorista, le da un toque vegetal, pero no le da la perspectiva que en principio un edificio neoclásico tan potente pues debía de tener. Pero además, Paco, el compás de la Victoria, estamos en el sitio, en el convento de los mínimos, y el compás, ya saben ustedes que era la zona de entrada al convento, que cuando se vende por parte de Mendizábal, 1836-38, lo compra la burguesía malagueña y urbaniza esto y hace las casas, las 2 hileras de casas, que todavía algunas de ellas son las primitivas, y una de ellas es esta. Es esta, efectivamente. Como una de ellas, a la exposición, en este caso me refiero, es la eventual que de Daniel Quintero tiene lugar precisamente en el Mupán, que ya adelantábamos en el anterior programa y que, como prometíamos, traemos al programa del día de hoy. Otro de esos pintores, aunque aquí como dibujante, grabador, en torno a las litografías, pero otro de esos pintores que muchas veces escapa al conocimiento general de los malagueños y del haber cultural que tiene y del haber artístico que tiene Málaga. Y este es uno de los casos, y asombra por la exposición tan magnífica que se ha presentado, sobre todo por el empleo y por el dominio del dibujo que tiene en este caso el artista, que también, además de estar vivo, ha compartido tanto la exposición como las conferencias que se han realizado en torno a la misma. Bueno, para el Mupán ha sido un auténtico privilegio. Hay que decir, antes de que siempre se olvide, que ha venido de la mano de José Manuel, gran amigo, gran conocedor de la obra de Daniel Quintero, y de la Fundación Málaga, que nos ha permitido pues tener fundamentalmente un lujo de catálogo, un catálogo absolutamente extraordinario, diseñado por Antonio Herraiz, y es la tercera exposición que Daniel Quintero hace en Málaga. Daniel Quintero nace en Málaga, pero luego destinan a su padre, él se marcha muy niño a Madrid, tienen a su padre a Madrid, pero él vive y nace en Calle Ancha del Carmen, en el Perchel. Él va al colegio de San Agustín, de pequeño coincide con José Manuel Cabra en el colegio de San Agustín, luego se vuelven a reencontrar, y Daniel Quintero es un dibujante extraordinario. Para uno de los grandes catedráticos, uno de los grandes estudiosos del arte, Antonio Bonet Correa, pues es probablemente hoy en día el mejor grabador que tiene España. Pero luego Daniel ha vuelto a Málaga en otras ocasiones. Yo lo conocí, su obra, en una exposición magnífica que hizo la Junta de Andalucía, la Delegación de Cultura, en el Palacio Episcopal, donde se trajo obra de todo el mundo, pero donde realmente lo más impactante era sus retratos. Es un excelente retratista, un retratista además muy moderno, muy contemporáneo, y luego tiene, y lo estamos viendo precisamente en imágenes, esos paisajes inestables que él toma del natural, pero que comprime, deforma y personaliza de una manera muy original. Además, yo creo también que, además del el retrato clásico tal cual, después hace un juego entre las líneas que conforman el propio retrato y las del cuerpo, marcando mucho más las líneas del propio rostro y dejando en evidencia todas las líneas del ropaje, del cuerpo, de los volúmenes. Solo les interesa ahí el volumen, con lo cual remarca mucho más el retrato, y es una característica de este pintor. Pero tiene, en ese punto sería muy interesante, y es una frase literal suya en una de las intervenciones que tuvo, que la diferencia entre un retrato fotográfico y un retrato pictórico es que el retrato fotográfico va de fuera adentro y el retrato pictórico de dentro a fuera. Quiere decirse que él, para crear la imagen del retratado, primero le hace un dibujo. Él convierte ese dibujo, es expresión también suya literal,
como una carta de navegación, como una carta de marear por la que moverse hasta llegar a hacerlo, a hacer la imagen del retratado. Daniel lo que tiene es un dominio de la técnica excepcional y hay dos puntos muy importantes en su trayectoria artística. Una, y es que él, en un momento dado en que la abstracción era la que triunfaba, él decide que la abstracción no va con él, que no se corresponde con su idea del dibujo ni de la pintura y que no se adecúa bien a su hacer. Y entonces no tira por ese camino. Y contra todas las modas del tiempo, él decide se decide por hacer una obra figurativa y naturalista. Figurativa, porque sin duda ninguna eso es la figura humana, la figura de las cosas, puede ser un bodegón, puede ser un edificio, puede ser un rostro. En ese sentido es figurativo. Y luego naturalista por oposición quizá a lo que es el realista. Por ejemplo, el ejemplo de realismo o hiperrealismo, cuando ya es exacerbado, podría ser Antonio López. Él es naturalista porque él no quiere ser un transcriptor exacto de la realidad. Él parte de la realidad para crear su obra, pero no quiere decir que la haga matemáticamente igual. No aspira a hacer otra realidad en el lienzo, sino aspira a hacer una obra que no esté esclavizada a la apariencia real de las cosas. Es lo que muchos han definido como obtener el alma en la creación, bueno, ¿no? exactamente. O la unción sagrada en la escultura religiosa. Exactamente, es un poco así. Él dice que hay rostros en que ha empezado a dibujar y luego pintar y que le ha costado un trabajo extraordinario porque no conectaba con el retratado. Y en cambio que hay otras figuras a las que ha visto y en un momento ha dicho, me lo tienen que dejar. Una de las imágenes que ha aparecido, que es la del niño... que está en la portada del catálogo, nos contó la anécdota curiosa de que desde que lo vio al niño dijo, a este niño lo tengo yo que pintar porque tiene una cara atractiva y magnífica. Después de este dibujo, esto se convirtió en un cuadro de pequeñas dimensiones, por cierto, y nos contó la anécdota terrible y de una ternura extraordinaria, que la madre, cuando vio el cuadrito del niño, se quedó tan impactada que se puso a llorar. Y entonces el pintor dijo, hombre, esto no lo puedo yo hacer siempre que quiera, pero tenga usted el cuadro, y se lo regaló. Hay una cuestión en esta exposición que nos marca el verla, y es simplemente con el hecho de adentrarnos en el subtítulo, ¿no? Sí. Dibujo, grabado y litografía. Sí. Y estamos hablando de unas cuestiones que en la mayoría de los casos han escapado al primer plano del arte, es decir, son creaciones que se realizaban o previas o para aumentar la cantidad de obra que podía adquirirse, en el caso de los grabados, de la litografía, y que se le quitaba el valor de decir es una litografía del original. Pero en este caso, viendo la exposición y viendo la obra de Daniel Quintero, nos da la sensación que prácticamente la litografía ya es el original, ¿no? Es decir, que la obra de arte queda en esa litografía, en ese grabado, más allá de la pintura como lo tenemos concebido. Es que él considera la litografía como una técnica que le permite sacar unas calidades a las líneas que son distintas, no son superiores al dibujo original, son distintas. Entonces él, y José Manuel lo ha visto en su estudio y tal, es capaz de hacer un grabado, uno solo, o dos o cinco, y luego pues ahí termina. O sea que él es muy enemigo, cuando hemos estado charlando de tertulia y tal, es muy enemigo de esa reproducción absolutamente infinita de grabados
que en muchas ocasiones pues intereses comerciales han llevado a que, por ejemplo, él decía, las planchas de Goya que están en manos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pues se han hecho ediciones y nuevas ediciones, y eso pierde de alguna manera un poco de autenticidad y de originalidad. Él considera la técnica fundamentalmente del grabado como un elemento que le permite sacar unos características estéticas que incluso el dibujo original pues da otras distintas, ¿no? Sí, claro, es que en el grabado, en la litografía, en la obra gráfica en general, la vocación que tiene es precisamente la multiplicidad, el que llegue a los más, el que llegue a mucha gente. A, B, por otra parte, eso significa que hay que medir el principio de escasez para que no sea excesivo, pero paradójicamente, en la obra grabada de Daniel Quintero o litografiada, las cosas no son así, sino que es capaz de utilizar un medio técnico complejísimo para hacer una sola pieza. Entonces recurre muchas veces a los medios cuya vocación, cuya finalidad es la multiplicidad, va a ellos, pero para obtener calidades y obtener una imagen que no se puede obtener de otra manera, porque dibujar es una cosa y grabar es otra. Y entonces esto hace que sus dibujos sean de una rareza absoluta, porque no son muchos, son muy pocos, ¿no? Y verdaderamente eso les hace, en fin, muy perseguidos y muy cotizados. Si la mayoría de las personas que no tienen por qué saberlo supieran lo difícil que es grabar sobre una plancha de metal y hacer un dibujo, no se podrían explicar por qué un señor se pone y se mete en ese berenjenal para producir una pieza cuando podría producir por lo menos 50, por decir algo, ¿no? 50 o 100 o 30, ¿no? No, esa es también una singularidad de esta exposición, ¿no? Y eso se ve en los grabados de las diferentes clases, se ve en las litos y se ve en lo que él llama en términos generales de monotipos, que son cuando se estampa una sola pieza, los paisajes inestables a los que se ha referido Vital, cuando se estampa una sola pieza con diferentes planchas, pero vamos, no es exactamente otro tipo de grabados que hay, ¿no? Pero en fin, lo que tenemos que felicitarnos es porque Daniel, que es un hombre que él vive en Madrid oficialmente, pero en realidad él vive entre Madrid, Londres, Nueva York, porque claro, como gran retratista que es, él se desplaza a muchos sitios para pintar y para hacer su obra. Que Málaga haya recuperado una figura, sí, porque él se fue y estuvo 40 años sin volver a Málaga. Le dio, por cierto, mucha emoción. Fuimos juntos, ¿no?, a ver la calle de la Ancha del Carmen, a ver dónde estuvo su casa, que ya no está, muy cerca de la iglesia, y él recordaba perfectamente que, por cierto, y esto es un paréntesis, pero le ha gustado mucho el arreglo que le han hecho le ha gustado mucho el arreglo que le han dado a la calle. Para mí también verdaderamente se ha quedado preciosa. Y aunque tiene, como es natural, gente que no le parece bien, yo creo que es un arreglo magnífico. Y después ya, como ha dicho Elías, se fue porque su padre lo destinaron fuera, era militar, y él ya por Málaga no volvió. Y hizo una exposición en el 2008, otra en 2012 en la universidad, y porque él tiene 2 retratos institucionales aquí en Málaga, y quizá a algún espectador le pueda interesar saber dónde están. Una es en el Colegio de Abogados de un ya ex decano, José María Dabó, y otro en el rectorado de la universidad, en la Galería de Retratos de Rectores, el rector Antonio Díez de los Ríos. Eso, a ver, lo suyo es que ahora algún político que tenga que quedar para el futuro, para la posteridad, pues se acuerden de Daniel Quintero, porque no se equivocarán. Hemos hablado en alguna ocasión en torno también a Rebello de Toro y de los retratos, tanto los municipales como los a nivel nacional. En este caso
Y desde el punto de vista malagueño, Rebello quizás es el más prolífico en esas cuestiones, ¿no? Sí, pero yo conocí la obra de Daniel precisamente en la exposición del Palacio Episcopal y tiene retratos muy singulares. Por ejemplo, él retrató hace muchos años, cuando era magistrada, a la que ha sido hasta hace unos días alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, un retrato espléndido, un retrato originalísimo de Pedro Almodóvar, pero a mí me impresionó, como profesor y estudioso de la historia contemporánea española, el retrato oficial que él tiene en la presidencia del gobierno de Adolfo Suárez, porque es un retrato que consigue adaptar la interioridad del personaje, y era la soledad del poder y la dignidad de Adolfo Suárez en el momento, no está expresamente, pero está implícito en el retrato, en el escaño, en el 23 de febrero. O sea que el retrato oficial de Adolfo Suárez en la presidencia del gobierno, retratos oficiales de los reyes eméritos que están en Patrimonio Nacional, retratos en diversos ministerios, de distintos titulares de los ministerios, en el Senado. O sea, él está ya presente en las grandes galerías institucionales de, digamos, de los grandes poderes del Estado, aparte, como ha dicho José Manuel, ya de dos galerías relevantes de Málaga, como son el rectorado de la universidad y como son el colegio de abogados. Elías, comenzó en mayo, el 7 de mayo se inauguró la exposición y se va a proyectar hasta el día 28, que es domingo, siempre cerramos el domingo, el día 28 de julio, tenemos a Daniel Quintero en su faceta de dibujante y de grabador, y antes ha salido en las imágenes que habéis tomado en la sala expositiva, esa primera obra de gran formato, es un homenaje a Goya que le valió el Premio Nacional de Grabado, el Premio Nacional de Grabado convocado por el Ministerio, entonces parece que era de Educación y Ciencia, hoy en día de Cultura, de 1975-1976, extremadamente joven, pero él, uno de sus grandes inspiradores es evidentemente Goya, porque siempre hablamos, Paco, y tú eres historiador del arte, de la pintura, de la escultura, pero no se entiende la obra global de grandes genios, por ejemplo Rembrandt o por ejemplo Francisco de Goya, sin la dimensión como grabadores, claro, como dibujantes y como grabadores, y para él Goya y todas sus facetas están muy presentes como inspiradoras de su obra. Sobre todo porque solo hay que ver la obra que precisamente se expone, es como también el tenebrismo está muy dentro de su obra, sobre todo ya no en el retrato en sí, pero sí en habitaciones, en habitáculos, en recreaciones de luz y sombra. Dedicada a la metamorfosis de Kafka. Hay una serie que él, además, él siempre dibuja del natural. Es una particularidad. O sea, él no inventa. Él no inventa, pero de alguna manera aprende del natural y luego da su visión ya interior de eso. Entonces, todo el proceso de la metamorfosis de Kafka la tenemos de alguna manera interpretada gráficamente por Daniel Quintero, la tenemos en la exposición. O sea que él, el toque expresionista, también en todo lo que son la voz del árbol, todos sus paisajes, hay un toque también, una influencia del romanticismo, una influencia lejana del romanticismo, el árbol como elemento, como ser vivo, aunque no tenga en ese momento de otoño, no tenga hojas, recubrimiento vegetal. Realmente es una exposición exquisita, es una exposición excepcional y que de alguna manera completa el círculo de esas tres exposiciones, porque en una nos ofreció, aparte de paisajes inestables, una visión global de su obra y sobre todo el retratista. La segunda se centró en los retratos de Málaga y esta tercera en su dimensión. Esta es una obra que le pidió José Manuel para el libro que se ha editado se ha presentado hace unas cuantas semanas, conmemorativo del centenario del Ayuntamiento de Málaga. Esa es una obra que él precisamente va a donar a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Es una obra, un dibujo de perfil de Alfonso Canales, que fue presidente de la Academia, que fue un excepcional poeta, bibliófilo y una persona esencial en la cultura malagueña durante medio siglo, y que él tuvo el empeño de retratar a una serie de personajes que para él eran emblemáticos de la Málaga de su tiempo, que fue María Victoria Atencia, Manuel Alcántara y Alfonso Canales y Ángel Asenjo.
Entonces, los retratos que él hizo los hizo no por encargo, sino porque él quería de alguna manera que quedara, digamos, su imagen de aquellos personajes. Algunos ya, pues por desgracia, no están entre nosotros. Estamos hablando de retrato, de ese paisaje con reminiscencias decimonónicas del 19, pero también hay que hacer hincapié o en los claroscuros, en el tenebrismo, pero también hay un aspecto animalístico. Al fijarse tanto de la naturaleza y todo, también retrata muy bien animales como el perro, pájaro, que también quedan retratados por el artista. Él es aficionado, muy amante de los animales, especialmente, siempre ha tenido perro en su casa. Y la verdad es que tiene dos grabados pájaros del que fue, un perro suyo durante muchos años. Estos son pájaros, claro, pájaros nocturnos, sí, que son verdaderamente maravillosos, ¿no? Esta es la hija, que es preciosa esa imagen. Con lo cual se completa, como decía Elías, pues el transcurso y sobre todo es como en otras facetas y en otros tiempos y con otras vistas, el volver a Málaga, ¿no? Como decíais, ¿no? Es la recuperación de un artista, para Málaga ya, completa. Y hemos tenido un programa después que yo confieso, nunca se lo he dicho, pero ahora ya lo voy a confesar porque ya confieso mi equivocación y yo pensaba que 3 intervenciones de conferencia iban a ser muchas, pero ¿qué va? Nos hemos quedado cortos. Una primera preciosa, que fue un encuentro entre 2 personas que casi no se conocían, pero 2 pintores respetadísimos, entre Daniel Quintero, pintor figurativo, naturalista, y del otro lado Enrique Brisman, un pintor absolutamente abstracto, que corrieron 2 caminos diferentes, pero ambos desde la distancia se han observado y respetado, y allí mismo confesaron que no eran amigos, que ahora ya lo serían, pero que no lo eran. Fue de verdad una charla preciosa entre ellos. Luego la segunda charla que tuvimos fue contar cómo se hizo el retrato de Manolo Alcántara. Que fue muy bonito, y tuvimos la suerte de poder ir haciendo un conjunto de fotografías desde que parte, desde la nada hasta el final, ¿no? Fue una cosa muy bella. Y luego ya por último, la conferencia última, que es Daniel nos contaba cómo dibuja, cómo graba, cómo hace litografía y por qué. ¿Y por qué se va a coger un medio que tiende hacia otro fin y él, en cambio, le retuerce el pescuezo y lo convierte en un instrumento más de trabajo, ¿no? Pues ha sido una gran exposición y una gran idea, la del presidente, la del director del MUPAM. Creemos que sí, y además ya advertimos que iba a ser una gran exposición y ahora sugerimos, y más que sugerir, impetuosamente reclamamos que se acerquen todas aquellas personas, malagueñas y foráneos, a verla en el MUPAM, porque merece la pena, porque se van a encontrar con muchas percepciones del alma, que podrían denominarse sus retratos, ¿no? No, además es una exposición para verla con serenidad, para reflexionar ante las obras y para que de alguna manera cada uno se pregunte qué le sugieren pues esas visiones, la mayoría de ellas son grabados, que Daniel Quintero hace de la naturaleza, del libro de Kafka, de sus mascotas, de sus hijos, de su padre durmiendo. O sea, es realmente algo muy íntimo, da unas sensaciones o unas reflexiones muy íntimas. Pues nosotros vamos a seguir reflexionando y vamos a mostrarle también otro de las grandes ediciones que se producen en esta Málaga, en la Málaga cultural y en la Málaga en general, en la sociedad en general, pero eso va a ser después de que volvamos otra vez, si quieren, al MUPAM y nos volvemos a ver en este emblemático y maravilloso espacio que hoy nos cobija, como es el Restaurante Montana. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas,
sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. Volvemos, lo decíamos, y volvemos y lo hacemos precisamente en esta nueva temporada veraniega, inaugurando la programación del verano desde el restaurante Montana y ubicados en el interior del propio restaurante, en esta zona ajardinada que tiene el mismo, donde se está perfectamente bien, tanto de temperatura como en este caso también conviviendo con grandes personajes de nuestra Málaga, personajes actuales, porque también gobiernan, comandan y llevan grandes instituciones, en este caso, como les decíamos, el MUPAN, el Revello de Toros, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, además de ser miembros numerarios de la misma. Y tanto Elías de Mateo como Jesús Manuel Cabra de Luna hablaban de la exposición de Daniel Quintero, pero precisamente en otro aspecto, una de las grandes referencias de la Academia no es otra que como al igual que el grabado, expandir la obra, pues el anuario de la Academia expande todos los actos, investigaciones, conferencias, exposiciones que la Academia ha llevado a cabo durante el año y los refleja en una magnífica obra editorial como es este anuario de 2018 que ya se ha presentado. Sí. Precisamente se presentó el jueves pasado y estamos muy satisfechos, mejor dicho, del resultado del anuario, que es que a mí me gustaría explicarle a los telespectadores que este es un yelmo corintio que está aquí en una tumba que se encontró en la calle Jinetes, que se denomina la tumba del guerrero. Primero íbamos a poner de portada una imagen en su color natural, verdoso, de metal ya herido, digamos, por el tiempo, hasta que, bueno, al director de la publicación, que es arquitecto y un magnífico artista, se le ocurrió coger un dibujo básico que existía ya previamente en blanco y negro y hacer una serie de repeticiones con muchísimos colores. Entonces esto es un puro ejemplo de arte pop, de arte popular y bueno, lo quería contar porque tiene una cierta, singularidad. El anuario es un ejemplo de lo que las academias deben hacer hoy. Dijo Su Majestad el Rey Felipe VI, al que Dios guarde mucho tiempo, que las academias no se podían quedar encerradas en sí mismas, que entonces no servían para nada, que las academias tenían que verter su conocimiento, sus estudios, sus análisis, sus informes hacia la sociedad. Y eso es nuestra obligación, no es solo una voluntad de hacerlo así, es nuestra obligación de hacerlo. Aquí se recogen muchos estudios que cada cual, muchos de los académicos han realizado, y se recogen también todas las actividades de la propia academia, exposiciones, etcétera. Por ejemplo, aquí hay cosas tan diversas como un estudio del arquitecto Ángel Asenjo, que en este caso es sobre Jean Nouvel. Jean Nouvel es arquitecto francés que actúa en el mundo entero, el autor de la parte de la extensión del Reina Sofía. Elías tiene un estudio interesantísimo cuyo título de memoria yo no me sé. Sí, pero básicamente es con motivo del centenario, porque un catedrático que estuvo en mi tesis doctoral dijo que los historiadores vivíamos un poco de los centenarios, pues el centenario de la mal llamada gripe española, pues una panorámica actual de lo que se conoce de aquella pandemia que costó 50 millones de víctimas en todo el mundo. La Segunda Guerra Mundial, que siempre ha sido la gran catástrofe del siglo XX, costó el mismo número de muertos, y
de la situación actual de la investigación y del impacto que tuvo en la ciudad de Málaga, las medidas que adoptaron las autoridades. Y ahí, bueno, pues, por ejemplo, de Maripepa Lara, anterior archivera municipal y también académica, sobre el arquitecto Daniel Rubio y su relación con Francisco Palma García en Antequera. Hay, o sea, una pluralidad de estudios, hay también una serie de ellos dedicados al impacto en la cultura, en la arquitectura, en la pintura de mayo del 68, este anuario corresponde a 2018. Claro. Hay una serie de crónica también de académica, y estoy resaltando, por ejemplo, la entrega a Mario Vargas Llosa, de su nombramiento y de la imposición de la medalla de académico de honor, que tuvimos la oportunidad de convivir con él en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, con el alcalde. O sea, que es como decía el presidente, es tanto un elemento que da a conocer nuevas investigaciones, los informes de los académicos, que muchas veces en las sesiones pues hay informes concretos sobre temas de la ciudad o no de la ciudad, sobre que merece la pena estudiar y que se recogen, y luego también pues una crónica de todo lo que se ha hecho a lo largo del año, de los discursos de ingreso de los académicos numerarios y correspondientes. En definidas cuentas, es nuestra labor anual que se presenta, evidentemente, ya cerrado el ejercicio anterior, en este caso el 2018, lo hacemos el 2019. Además, hablando de aniversario, la Academia está dentro también de aniversario. 170 años cumplimos en este año, ¿no? Con lo cual no es baladí, y es una de las academias con más prestigio y longevidad a nivel nacional. Bueno, de las más antiguas, y además una academia importante. No podemos olvidar que es que nosotros, la academia, fue la fundadora, después ya tuvo su camino administrativo, pero fue la fundadora del Museo de Málaga. El Museo de Málaga surge a solicitud de la academia durante decenios de años al ministerio, diciéndoles tenemos que tener un museo, que en aquel entonces era contemporáneo, porque surge con las obras que los académicos dan, tanto pintados por ellos como de su propia colección. Entonces, buena parte de los cuadros que ahora mismo se exhiben en el Museo de Bellas Artes son de la Academia, que los tiene cedidos al Museo de Bellas Artes. Claro, porque la Academia vuelve al museo también. Claro, la Academia tiene ya el sitio y nos estamos ahora, en fin, haciendo, reacondicionando el mobiliario. Date cuenta que si nosotros surgimos hace 170 años, algún mueble será de posible reparación, otros muchos ya les ha llegado su hora, ¿no? Por cierto, hablábamos del anuario, y en la propia página web de la Academia se pueden coger y tomar todas las referencias de los anuarios. Desde siempre, todos los anuarios, ya está en la página web. Está subido a la página, ya está en la página web. Y entonces todos los 17 anuarios anteriores están ya también en la página web. Hago hincapié en la diversidad de los trabajos que en el anuario se comprenden y se contienen, porque es muy importante eso, porque da una idea de la multiplicidad de conocimientos que en la academia hay, ¿no? Lo mismo se habla de cine, que se habla de las últimas, o sea, de una historia como la que Elian nos ha contado, que la de Jean Nouvel, por ejemplo, o que se habla de los trabajos del gran, magnífico videoartista americano Bill Viola, en que está utilizando obras clásicas que él, como diría una palabra que ahora se usa mucho, revisita. Y entonces, pues bueno, aquí hay un ejemplo, de una fotografía en la que esa revisitación de una obra antigua se ve con mucha claridad. Además de la edición que estábamos comentando, ya no solo el exponerlo, sino cómo se expone.
por Bueno, la notable edición Claro, que es se que presenta, que tiene su costo. Hay una cosa que no podemos olvidar, ¿eh? Nosotros tenemos, lo digo así sin demérito de los demás, nosotros tenemos uno de los más grandes editores, o sea, ¿cómo se diría la palabra? Pero la palabra diseñadores, eso es, que existe actualmente en Málaga, ¿eh? Que es Antonio Ray, sin duda ninguna, sin demérito de los demás, con respeto hacia ellos, pero Antonio Ray es una garantía de rigor, de seriedad y de limpieza. Antonio Ray en muchas cosas no parece andaluz, o mejor dicho, es la otra Andalucía, como decía Canales, la Andalucía oculta, la que no grita, pero que está ahí, ¿no? Hombre, no olvidemos que Góngora era andaluz, de Córdoba. Exactamente. Este es un ejemplo de lo que estaba diciendo, para que se vea incluso la de esta de modernidad que contiene. Este cuadro es un cuadro de Pontormo del año 1528-29. Esta imagen. Bueno, pues la revisitación que hace Bill Viola en el año 1995 es la que está aquí al lado. Entonces, esto es un estudio sobre cómo se hace esto. Una imagen que en realidad transcurre, una escena en tiempo real, serían 48 segundos, él nos la desarrolla en 10 minutos. Entonces quiero decirse con esto que se puede pasar desde la realización de Viola hasta un estudio sobre la gripe importantísimo, hasta un estudio sobre Jean Nouvel, etcétera, etcétera, etcétera. En ese aspecto ahora se están teatralizando y llevando a la realidad muchas imágenes de clásicos pictóricos. Bueno, pero claro, eso ya el profesor Juan Antonio Sánchez López de la Universidad de Málaga ha estudiado que ya en los años 20, pues una serie de escenógrafos y de actrices pues recrearon imágenes del barroco y actitudes y poses de las dolorosas del barroco, pero llevados a una modernidad de principios del siglo XX. Entonces el anuario es como la academia, fundamentalmente plural, pero siempre haciendo gala de una alta calidad en sus realizaciones. Y yo tengo además que añadir, porque muchas de las personas que nos están viendo y nos están escuchando, bueno, esto se compra en algún sitio, pues mire usted, la academia no tiene capacidad para comercializar su propio trabajo, es una paradoja, pero evidentemente es así. Yo a las personas interesadas, yo lo que les diría es que no tenemos todavía la sede definitiva, pero en el MUPAN pues yo tengo un cierto número de obras que si alguien está realmente interesado, pues se puede acercar por el museo, solicitarla y puede en un momento posterior pues recogerla. Ojo, que te paro por una cosa, porque esto tiene una parte para los académicos, otra parte para todas las academias, vamos, con las que nos relacionamos, que son muchas. Otra parte para muchas universidades no solo de España, sino del mundo entero. Y entonces tendremos que poner en esa generosa oferta que hace Elías el subtítulo hasta agotar disponibilidades, no existencia, hasta completar aforo, ¿no? Pero yo estoy convencido porque tiene un límite de que las personas interesadas en la cultura, la investigación, el arte, la arquitectura en Málaga van a encontrar aquí. Ahora estoy viendo, por ejemplo, un informe del doctor Rodríguez Oliva sobre un pedestal romano que se incorpora al Museo Arqueológico Nacional procedente de Málaga. Entonces, hay una serie de elementos que los académicos, pues digamos, sin ningún tipo de remuneración, estamos trabajando por recuperar, por estudiar, por profundizar los conocimientos en muy diversos campos de la problemática cultural antigua y actual de la ciudad y de la provincia, porque somos academia provincial, por supuesto. Y algo que quizás los telespectadores deben saber. Esos informes, unas veces lo hacemos
motu propio, es decir, lo hacemos porque el estudioso de turno, el investigador de turno concreto, es materia de su trabajo, lo está haciendo y generosamente lo da a la comunidad científica y al público en general. Pero otras veces esos informes son fruto de encargos, es decir, el ayuntamiento en un momento dado, la Junta, la Gerencia de Urbanismo o la Delegación de Cultura de la Junta nos dicen, por favor, sobre este edificio ustedes quieren hacer un estudio porque nosotros queremos saber en la opinión de la academia. Eso se hace. Y eso es también gratis et amore. Es decir, nosotros trabajamos para la comunidad en todos sus ámbitos y en toda su mayor comprensión de la expresión. Para todos. Que las características especiales del por qué no se vende es por las características también especiales, cómo está escrita la academia, a las instituciones a las que está escrita y a los beneficios que obtiene de esas instituciones muchas veces. Pero no sería, en principio no sería incompatible, pero lo que está claro es que nosotros no tenemos ningún afán ningún afán de lucro, ni personal ni institucional tampoco como academia, y de hecho el otro día creo que se comentaba aquí el encargo del Ayuntamiento de Málaga del libro conmemorativo del centenario, que es un libro espléndido, que ese sí se puede adquirir en las librerías de la ciudad. Porque lo ha pagado el Ayuntamiento y lo vende el Ayuntamiento. Pero que todos los trabajos, tanto digamos de las creatividades que se incluyen en el libro, como de fotografías, como de trabajos eruditos, académicos y tal, están hechos absolutamente de una manera desinteresada. Se lo hemos ofrecido al Ayuntamiento de Málaga y la verdad es que el otro día el alcalde, pues cuando tuvimos un acto en el Salón de los Espejos, que siempre lo utilizamos en muchas ocasiones para la admisión de nuevos académicos y tal, pues dijo unas palabras que a nosotros nos llegaron un poco al corazón. Dice, bueno, para esta casa siempre la academia la hemos tenido muy cerca, siempre ha sido algo muy nuestro, pero desde que se brindó a hacer el libro del ayuntamiento con sus magníficos resultados, la academia, lo decía en nombre de la ciudad, en nombre del ayuntamiento, la academia es como ya muy nuestra, ¿no? Entonces, pues de esa manera un poco estamos trabajando. Hombre, tan amplios son nuestros intereses. Y ya con esto quisiera yo concluir, no sé cómo vamos de tiempo. Todavía nos queda un poquito más. Pues nuestros intereses se extienden, por ejemplo, hasta la música. ¿Y qué puede hacer un músico? Bueno, pues el próximo jueves, o sea, hoy es martes, pasado mañana, ¿no? O traspasado, hoy es lunes. Voy con tantas cosas en la cabeza que no sé. Pero traspasado mañana, el jueves, en el Salón de los Espejos, a las 7:30, ingresa como académico correspondiente en Madrid, don Fernando Pérez Ruano, musicólogo, y que su discurso de ingreso es precisamente, trata sobre la enseñanza de la música y la música como cultura. Bueno, hasta completar aforo, quedan ustedes todos invitados, porque estoy seguro que la palabra de don Fernando Pérez Ruano va a ser muy instructiva y muy, en fin, en cualquier caso, muy interesante. El jueves en el Salón de los Espejos. El jueves, Salón de los Espejos, 7:30 de la tarde. Eso, también de los lugares donde tenemos que ir, como decíamos, Daniel Quintero, podemos ir a la página web si queremos acercarnos a todos los contenidos, no solo de este anuario que recoge lo realizado en el 2018 y se publica en el 19, sino todos los anteriores, con lo cual hay artículos de investigación que solo están en esos anuarios. Este es el número 18. En la segunda época, pero el número 18. No 18 de la segunda época, sino en total 18 anuarios. Y esos 18 anuarios los encuentran en la página web. Claro, la segunda época es porque hubo un momento en que dejaron de hacerse y se consiguieron. Simplemente se cambió el formato. En un momento dado la Junta Directiva pues decidió cambiar el formato que se tenía, y la imagen de, bueno, como los logos hacen, como Correo ha hecho como Correo, pero con esto. menos gastos, ¿no? Pero bueno, con menos gasto, y la verdad es que Correo ha hecho muy poca variación, muy poca variación. Pero nosotros
conservamos nuestro escudo antiguo y conservamos... sí, fue nada más que un cambio de diseño. Sí, de diseño. Pero hay una continuidad desde el número 1 hasta, Claro, el, número, claro, por hasta el supuesto, número 18, es el mismo que anuario, corresponden realmente desde el año 2000 a 2018, que es en este caso el... Sin perdernos la exposición, que decíamos que se va a proyectar hasta julio. Hasta el 28. ¿Qué nos vamos a encontrar? El día que podemos avanzar de que Bueno, a pues, qué tendremos que estar atentos. Pues vamos a estar atentos a una idea que se ha ido gestando poco a poco, y es que en el libro del Ayuntamiento, coordinados por Rosario Camacho y José Manuel Cabra, pues se invitó a una serie de artistas plásticos y de arquitectos, tanto académicos como no académicos, porque tanto el anuario como la academia siempre se abre a personas que están fuera de la academia, porque consideramos además que enriquece, el anuario enriquece nuestra actividad, y en este caso, pues todas las creatividades artísticas que están en el libro del Ayuntamiento, fotográficas por parte de arquitectos, siempre como tema común la casa de la cual celebramos el centenario, pues esas creatividades, los originales, se van a exponer este verano a partir del día 31 de julio, durante los meses de agosto, de septiembre y probablemente la mitad de octubre, en el Museo del Patrimonio Municipal, porque no se podían quedar exclusivamente en el libro, sino que tenían que tener una difusión más amplia y que la gente, todo el público interesado, pudiera ver cómo los artistas actuales ven la casa capitular. Son miradas sobre esa la de Daniel Quintero la hemos estado viendo pero hoy. con una Sí, particularidad, sí, bueno. Paco, y es que hemos conseguido también traer pues los bocetos que en su día se hicieron para la decoración, no del Salón de los Espejos, sino del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga. Por lo tanto, fotografía, obra histórica, obra actual, pero siempre en torno al centenario de la Casa Capitular. Pues estaremos, como siempre, también atentos, y ya traeremos precisamente esa exposición para que también todas aquellas personas que siguen este programa puedan también contemplarla y la tengan visualmente, además de, como decimos siempre, es como un partido de fútbol, un estadio, el arte hay que verlo in situ si se puede, porque las sensaciones serán muy diferentes a las que nosotros demos. Elías de Mateo, José Manuel Cabra de Luna, muchas gracias por estar hoy con nosotros, y nos convocaremos en otra exposición y en otra actividad. Muy bien, gracias. Va a ser muy interesante esa exposición. Estaremos atentos, y nosotros aquí atentos los lunes, porque este es nuestro especial verano, y dentro de ese especial verano y de esa configuración nueva que tenemos, también nos convocamos para la cultura, para las tradiciones, para nuestro patrimonio y para todo lo que siempre les traemos en este programa. Así pues, hasta el próximo lunes. El Ayuntamiento de Río Gordo ha patrocinado este programa.